Quinto taller de formación en la divina voluntad. Entramos a la sesión número 12. En estos capítulos hay una idea central. Jesús nos pide de diferentes formas ser para Él una humanidad suplementaria, porque solo de esa manera Él puede establecer su reino en nosotros. Vamos a meditar cada uno de estos capítulos para ir comprendiendo las diferentes formas de darle respuesta a Jesús. Fundidos en esa voluntad una y trina del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por medio de nuestra Santísima Madre, en cuyas manos ponemos nuestra voluntad, para que ella haga actuar la divina voluntad en nosotros. Imploramos a los santos ángeles con la misma oración con que Jesús lo hizo, para que ellos sellen nuestras frentes y podamos realizar todos estos actos con la voluntad de Dios. Venid, santos ángeles, tocad la frente de quienes leemos los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, para sellar en nuestras frentes el Espíritu Santo y así infundir en nosotros la luz, para que podamos comprender la verdad y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélanos el gran misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Amén. Luisa, pequeña hija de la divina voluntad, continúa en medio de nosotros, viviendo y difundiendo el reino de la divina voluntad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Jesús nos enseña cómo debemos recibirlo en la Eucaristía. Y esto nos dice: estaba preparándome para recibir a mi dulce Jesús en el sacramento, nos habla Luisa, y le pedía que cubriera a Él mi gran miseria. Es la actitud que debemos mantener previo el momento de la comunión. Cuando en la misa decimos: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, es esto lo que debemos estar experimentando de corazón. Nuestra gran miseria, nuestra indignidad de recibir a todo un Dios, pero al mismo tiempo la infinita confianza de que Él, con su poder, con su gracia, pondrá en nosotros cuanto necesitamos para recibirlo dignamente. Una palabra tuya bastará para sanarme. Y esto es lo que Él nos explica en este capítulo, nos enseña. Ante esa petición de Luisa, que se siente indigna y le pide a Jesús que la revista de Él para poderlo recibir, Él le dice:
para hacer que la criatura pudiera tener todos los medios necesarios para recibirme, quise instituir este sacramento al final de mi vida, para poder alinear en torno a cada hostia. Y cuando habla de cada hostia, habla de todas las hostias consagradas desde ese primer momento en que Él instituyó la Eucaristía hasta el último instante que se realizará en el mundo. Y en cada hostia alinear toda su vida. Se puso alrededor de cada hostia toda su vida. ¿Para qué? Como preparativo para cada una de las criaturas que me habrían de recibir. Ya Él dispuso con esa palabra suya cuanto necesitábamos para cubrir esa miseria, esa indignidad nuestra y recibirlo dignamente. Eso que Luisa le pide, ya Él lo hizo cuando instituyó la Eucaristía. ¿Qué nos toca a nosotros? Tomarlo. Creerlo primero que todo y hacernos dueños de esos preparativos. Y ese hacernos dueños de esos preparativos es revestirnos de Jesús. ¿Cuáles son los preparativos? Toda su vida la puso en torno a cada hostia. Y si yo tomo toda su vida para poderlo recibir dignamente, me estoy revistiendo de Él. Continúa Jesús diciéndole, la criatura jamás podría recibirme si no tuviera a un Dios que lo preparara todo. Es que nunca seremos dignos. Por eso esa discusión entre si en la mano o en la boca, de fondo, es innecesaria. Es que no somos dignos de recibirlo ni en la mano ni en la boca. Si no nos revestimos de Él, así lo recibamos en la boca y de rodillas, no lo estamos recibiendo dignamente. Porque revestirme de Cristo no es ponerme de rodillas, no es recibirlo en la boca. Revestirme de Cristo es ser consciente de mi indignidad y tomar eso que Él preparó. La criatura jamás podría recibirme si no tuviera un Dios que preparara todo. Que movido solamente por exceso de amor, por quererse dar a la criatura, y no pudiendo ésta recibirme, ese mismo exceso me llevara a dar toda mi vida para prepararla. Así que ponía todos mis pasos, mis obras, mi amor delante de los suyos. Y como en mí también estaba mi pasión, ponía también mis penas para prepararla. Y entonces le dice a Luisa, revístete de mí, cúbrete con cada uno de mis actos y ven. Aquí está nuestra preparación para antes de comulgar, revestirnos de Él. Que lo nuestro desaparezca. Poner sus pensamientos en nuestros pensamientos, su boca en nuestra boca, su lengua en nuestra lengua, su corazón en nuestro corazón, sus manos en nuestras manos, sus pasos en nuestros pasos. Que cuando vayamos en la fila a recibirlo, sea Jesús en nosotros, no nosotros. Ya nosotros nos hemos fundido en Él, hemos desaparecido en Él, nos hemos ocultado en Él. De manera que esta humanidad nuestra se haya vestido de Cristo.
Y cuando Él llegue a nosotros, se encuentre a sí mismo en nosotros, sea Él mismo el que se reciba en nosotros. Eso es lo que Jesús nos pide y nos enseña. Sencillamente le presto mi humanidad o le entrego mi humanidad. Hago desaparecer mi humanidad en la de Él, para que Él en mí se reciba dignamente, en modo divino, como Él lo merece. Y esto requiere un acto de humildad profunda, de fe, y hacerlo como Él lo pide. Ya no es posible que nosotros sigamos comulgando de cualquier manera. Es importante esta enseñanza que Jesús nos da, porque ¿qué es vivir en la divina voluntad? Es ser otro Jesús. Es perder la vida para que la vida, aquel que es la verdadera vida, sea en nosotros, que es Jesús. Y para que eso suceda hay que negar lo nuestro, para que sea Él en nosotros un poco no mucho. Lo que San Juan Bautista dijo, es preciso que yo mengüe para que Él crezca. Eso es lo que tenemos que hacer. Perder la vida para que Él sea vida en nosotros. Y entonces en nuestra humanidad pudiéramos decir, se la entregamos para que Él viva en nuestra humanidad. Y eso se va dando partiendo de esto que nos enseña Jesús en cada comunión. Continuamos en el mismo capítulo. Luisa se está lamentando porque ya casi no sufre. Y Jesús le da aquí una enseñanza. Yo no miro tanto el sufrir de la criatura, sino la buena voluntad del alma. Y esa buena voluntad se puede traducir en disposición del alma, docilidad del alma, para lo que Dios quiera de ella. Entonces, Jesús no mira tanto el sufrir cuanto esa disposición del alma, ese amor con que el alma sufre cualquier cosa que Jesús le permita sufrir. Y por eso dice, el más pequeño sufrimiento se hace grande. Las naderías toman vida en el todo y adquieren valor, y el no sufrir es más fuerte que el mismo sufrir. O sea, ¿qué es lo que Jesús quiere? Déjalo a Él reinar en ti, que Él haga contigo lo que quiera. Cuando quiera hacerte sufrir, te hará sufrir. Y sufrirás con amor. Pero cuando Él no quiera hacerte sufrir por lo que sea, vive con amor y con docilidad esa ausencia de sufrimiento. ¿Por qué? Porque para Él, el no sufrir es más fuerte que el mismo sufrir cuando el alma desea sufrir para demostrarle su amor. El no sufrir ya es un tormento para el alma porque no tiene cómo demostrarle su amor. Y Él le dice, no sufriendo, queriendo sufrir, ya me estás dando la mayor muestra de amor. Eso tiene para mí un inmenso valor. Qué dulce violencia es para mí ver a una criatura que quiere sufrir por amor mío. Que cuando el alma realmente está enamorada de Jesús y vive esta vida, el sufrimiento ya se vuelve casi como un deseo. O sea, una oportunidad de decirle a Jesús, te amo, tú sufriste mucho por mí, ya me toca sufrir por ti. ¿Cuál es el mayor orgullo de un soldado? Batallar por su patria.
se siente honrado de poder ir a pelear por su patria y hasta de dar la vida. Somos soldados de Jesucristo, lo dice 2 Timoteo en el capítulo 2, versículo 3. Tenemos que sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo, pero también el no sufrir es una penalidad para el que ama. ¿Qué me importa a mí que no sufre el alma cuando quiere sufrir? Cuando veo que el no sufrir le es un clavo más doloroso que el mismo sufrir, eso le complace mucho a Jesús. Pero cuando no hay buena voluntad de sufrir y el sufrimiento se vuelve para el alma un peso y busca más bien evadirlo, rechazarlo, ahí no hay amor. Ahí sufre porque le toca sufrir de una manera forzosa, pero no hay amor y ese sufrimiento no es grato a Dios. Por cuán grande sea ese sufrimiento, se vuelve muy pequeño ante Dios, porque no hay amor, porque no hay voluntad generosa de sufrir por Él. Eso no complace a Jesús. Por el contrario, dice Él, me son de peso. Porque si el alma está viviendo la vida de Jesús, si su voluntad está unida a la de Jesús, ¿qué implica el unir mi voluntad a la de Jesús? Implica tener los mismos sentimientos de Jesús, tomar las mismas intenciones de Jesús. ¿Y cuáles fueron las intenciones de Jesús? La gloria del Padre y el bien de las almas. Vivir en un acto continuo de voluntad del Padre, abandono a la voluntad del Padre. Jesús se abrió a todo lo que el Padre quisiera hacer con él. La Virgen María se puso como esclava en las manos de Dios para que Dios hiciera con ella lo que quisiera, sin encontrar en ella resistencia. Y esa tiene que ser nuestra vida, para vivir realmente en la divina voluntad. Dejar reinar la voluntad de Dios en nosotros como ella quiera reinar, en el sufrir o en el gozar. El alma que vive en la voluntad de Dios de todo está contenta. Si está enferma o si está sana, si está rica o si es pobre, si pasa hambre o tiene abundancia, de todo está contenta. Así le podremos entregar a Jesús una humanidad suplementaria, una humanidad en la que Él puede reinar y vivir su vida como quiera vivirla. Pasamos a otro capítulo, donde vamos comprendiendo más lo que es tener una humanidad suplementaria, darle a Jesús nuestra humanidad como una humanidad suplementaria, es decir, nuestra humanidad aquí en la tierra reemplazará su humanidad, la que Él tomó cuando se encarnó. ¿Para qué? Para que Él continúe su vida en nosotros, como cuando la vivió en esa humanidad que tomó del seno de la Virgen. Es el capítulo de noviembre 7 de 1918. Dice Jesús, hija, quien hace mi voluntad y vive en mi querer, aquí establece Jesús dos puntos importantes. Primero, hacer su voluntad, fundamental. Y luego, vivir en ese querer divino, vivir en esa voluntad de Dios. Siempre son dos cosas que van unidas, pero que son diferentes. Y en toda criatura que quiera realmente vivir en este reino tiene que tener presente las dos, hacer la voluntad de Dios y vivir en ella. Quien hace mi voluntad y vive en mi querer, pero no por poco tiempo, sino por un periodo de vida, o sea, el periodo de vida que Dios le dé, me forma como una prisión en su corazón toda de mi voluntad. ¿Qué es formar esa prisión?
que es una prisión, un lugar donde se encierra a una persona. Y se le encierra, ¿para qué? Para que viva ahí y no salga. De manera que cuando nosotros le hacemos una prisión a Jesús en nuestro corazón, es para que viva ahí y no salga. Pero esa prisión se forma cuando hacemos su voluntad en todo y vivimos en ella. Y esto no a ratos, no de una manera intermitente, sino continua, por un periodo de vida. Jesús sabe hasta cuándo. Entonces Jesús se aprisiona ahí en ese corazón. ¿Por qué? Porque en ese corazón está toda su voluntad. Así que al ir haciendo mi voluntad y tratando de vivir en mi querer, el alma va levantando los muros de esta divina y celestial prisión, y yo con sumo contento mío me quedo prisionero dentro. Y cuando Jesús queda prisionero en tu corazón, o en mi corazón, o en nuestro corazón, Él es el que vive, Él es el que piensa, Él es el que mira, Él es el que habla. Y nuestra humanidad, la que aparece ante los demás, es una humanidad suplementaria, es una humanidad que le entregamos a Cristo para que Él se cubra con ella. Entonces nuestra humanidad es un velo que cubre la vida de Jesús en nosotros. Eso es lo que se llama una humanidad suplementaria. Le prestamos a Jesús, le entregamos nuestra humanidad. Nuestra humanidad suple a esa humanidad que Él tomó en el seno de la Virgen cuando vino aquí a la tierra, cuando se encarnó. Como ya esa humanidad está glorificada, Él necesita otras humanidades en las que poder vivir, en las que ocultarse. Y esas humanidades seremos nosotros. Continúa Jesús diciendo, y conforme el alma me absorbe a mí, yo la absorbo a ella en mí, de manera de formar en mí su prisión. El alma se aprisiona en Jesús y Jesús se aprisiona en el alma. Así que ella ha quedado aprisionada en mí y yo aprisionado en ella. Entonces, cuando el alma quiere alguna cosa, yo le digo, tú has hecho siempre mi voluntad, es justo que yo alguna vez haga la tuya. Mucho más que viviendo esta alma de mi voluntad, lo que quiere puede ser fruto, deseo de mi misma voluntad que vive en ella. Por eso no te preocupes, que cuando sea necesario yo haré tu voluntad. ¿Por qué? Porque ya en el corazón de esa alma que existe la voluntad de Dios. Como es Jesús el que vive en ella, el que piensa en ella, el que desea en ella, todo en ella es voluntad de Dios. Y entonces lo de ella, ¿qué se hizo? Porque si en nosotros está todo Jesús, nosotros ¿dónde estamos? ¿Dónde están nuestros pensamientos? ¿Dónde están? En el corazón de Jesús. Porque ya nos hemos hecho uno solo con Jesús. Él en nosotros y nosotros en Él. Es una vida interior. Externamente estará nuestra humanidad común y corriente, como siempre ha sido. Alta o bajita, delgada o robusta, blanca o negra, sana o enferma, pero es una humanidad suplementaria, en la que Jesús se esconde para vivir en ella, para manifestarse en ella, para reinar en ella. ¿Qué es vivir a expensas de la santidad de Jesús?
también hay que entenderlo. Vivir a expensas. Cuando una persona vive a expensas de otra. Cuando todo lo toma de la otra. La persona no trabaja. Lo que come, lo toma de la otra persona. No paga servicios, no paga arriendo porque vive a expensas de ese dueño de la casa. Él es el que le proporciona el alimento, le proporciona el vestido, le proporciona todo. Un niño vive a expensas de sus padres. Vivir a expensas de es vivir totalmente dependiente de esa persona. Y nosotros tenemos que vivir a expensas de la santidad de Jesús. O sea, depender totalmente de la santidad de Jesús. Así nos lo explica Jesús. Luisa estaba pensando que si sería mejor en santificarse a sí misma o ocuparse solamente ante Jesús de repararlo y a cualquier costo buscar la salvación de las almas. Dice, ¿qué será mejor? ¿Pensar en mi santidad o pensar en amar, reparar a Jesús y colaborar con Él en la salvación de las almas? Recordemos que todas estas inquietudes se las suscita el Espíritu Santo a Luisa para enseñarnos a nosotros. Entonces Jesús le dice, quien piensa solo en repararme y en salvar almas, vive a expensas de mi santidad. Viendo yo que el alma no quiere otra cosa que repararme, y que haciendo eco a mi ardiente latido me pide almas, yo veo en ella las características de mi humanidad, y loco por ella, la hago vivir a expensas de mi santidad. Características de su humanidad. Tenemos que tener las características de la humanidad de Cristo para que nuestra humanidad sea una humanidad suplementaria para Él. ¿Cuáles son las características? Reparar. O sea, que las ofensas que se le hacen a Dios nos duelan y siempre encuentren en nosotros una reparación continua. Y nuestro mayor interés sea la salvación de las almas como lo fue para Cristo. Y la salvación de las almas para la gloria del Padre y para el bien de todos. Esas son las características de la humanidad de Cristo y que tiene que haberla en nuestras características. Por ejemplo, en estos tiempos de tanto sufrimiento, de tanta violencia, de tanto derramamiento de sangre, ¿en qué nos debemos ocupar nosotros? En reparar. Es una de las 7 armas que la Virgen nos pide que empuñemos para formar parte de su ejército, la reparación. El sacrificio, la oblación, la oración por la salvación de las almas, que nos duelan las almas. Todas, las de los comunistas, las de los ateos, las de los hombres más impíos, que nos duelan esas almas, fueron creadas por el amor de Dios y para ser felices eternamente. Ellas también le dolieron a Cristo y le duelen. De lo contrario, no podemos ser una humanidad suplementaria para Jesús si no vivimos las mismas características de su humanidad. Cuando eso sucede, entonces el alma empieza a vivir a expensas de la santidad de Dios. ¿Y qué vivir a expensas? Que esa santidad divina es la que nos alimenta, es la que nos sostiene. Así lo dice Jesús, a expensas de mis deseos. Tomar los deseos de Jesús, a expensas de mi amor, a expensas de mi fuerza. Ya el alma no quiere sino la fuerza de Jesús, que Jesús le dé su fuerza, que le dé sus deseos, que le dé su sangre, que le dé sus llagas. Todo lo toma de Jesús.
puedo decir que pongo a su disposición mi santidad, sabiendo que no quiero otra cosa sino lo que quiero yo. Esa es la condición. En cambio, quien piensa en santificarse solo a sí misma, vive a expensas de su santidad, de su fuerza, de su amor. Oh, cómo crecerá miserable. Sentirá todo el peso de su miseria y vivirá en continua lucha consigo misma. Y de esto nos da ejemplo la Virgen. Ella vivió a expensas de la santidad de Dios, ella lo dice. No hubo en mí ni un respiro, ni una palabra, ni un paso que yo no lo tomara de la voluntad de Dios. Vivió pequeñísima, dependiente totalmente de Dios. Ni un respiro, todo lo tomaba de Dios. Eso es lo que quiere Jesús. Pero esto sucede en el alma cuando el alma no quiere sino lo que Dios quiere. Repararle de tantas ofensas, trabajar por la salvación de las almas para la gloria del Padre. Cuando el alma se ocupa solo de eso, Jesús entonces la hace vivir a expensas de Él, para que le da al alma todo lo de Él. La alimenta con sus deseos, con su amor, con su sangre, todo se lo da. Ahora, tomarlo de Jesús es tomarlo de su voluntad. Porque dice, yo soy mi misma voluntad, mi voluntad soy yo. Continuamos en ese capítulo. Quien vive a expensas de mi santidad, su camino será plácido, vivirá en paz consigo misma y conmigo. Yo le vigilaré los pensamientos y cada una de las fibras de su corazón. Seré celoso de que ni una sola fibra deje de pedirme almas y de que su ser deje de estar continuamente derramándose en mí para repararme. Insiste Jesús en estos dos puntos principales, la salvación de las almas y la reparación. Y esto es fundamento para vivir a expensas de Él. Porque es que para nosotros reparar verdaderamente tenemos que tomar lo mismo de Jesús. Yo no puedo reparar con lo mío. Tengo que tomar su sangre, sus espinas, sus oraciones, sus intenciones. Y ahí empiezo a vivir a expensas de Jesús. Y la petición de las almas, la salvación de las almas, es tomar el fruto de su redención en favor de las almas. Eso es lo que Jesús desea. Y nos ofrece un camino plácido, lleno de paz, con nosotros y con Dios. Y entonces Él será dueño y pudiéramos decir protector de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de todos nuestros actos, para que estén encaminados solo a esos dos fines, la salvación de las almas y la reparación ante el Padre. En el capítulo de noviembre 16 de 1918, aquí parece que Jesús como que cambiara de tema, pero no, todo está relacionado. Se está quejando de toda la situación que se vive en la sociedad. Y dice cuál es su actitud frente a eso. Jesús se le manifiesta a Luisa dolido en su corazón y va donde Luisa a pedirle ayuda.
¡Qué cadena de delitos en estos días! ¡Qué triunfo satánico! La prosperidad del impío es la señal más mala, y son impulsos con los cuales la fe parte de sus naciones, quedando esos pueblos como atrapados dentro de una oscura prisión. Parece que estuviera describiendo la situación hoy de muchas partes del mundo, incluyendo la nuestra. El triunfo satánico, porque es que hay unas acciones de violencia, de odio, de crueldad, que no podemos pensar sino que son triunfo satánico. Es triunfo del poder del mal. Cuando prospera el impío, y esto que está diciendo Jesús es fuerte, cuando prospera el impío, el malo, cuando se va dando el triunfo del malo, eso es una señal, una mala señal. ¿Por qué? Porque es un signo de que la fe se está esfumando de los pueblos. Y cuando la fe va saliendo de los pueblos, ¿qué queda? Una oscuridad, tinieblas. El hombre queda aprisionado en las tinieblas del error, de la crueldad, de la incredulidad, del paganismo. Pero como el amor de Dios no se detiene, ¿qué pasa? Él va a ver cómo rompe esas tinieblas y cómo busca romperla con la humillación. Por eso dice, las humillaciones al impío son tantas fisuras o grietas por las cuales entra la luz, que haciéndolo reentrar en sí mismo, le lleva la fe a él y a las mismas naciones. La humillación. Y la humillación Dios la provoca a través de una derrota. Él sabe cómo humilla, cómo vence al mal. Al impío, para bien, para darle la luz. Así que les hará más bien las humillaciones que cualquier victoria y conquista. ¿Qué momentos críticos y dolorosos atravesarán? El infierno y los malvados se consumen de rabia por comenzar sus embrollos y maldades. Pobre hijos míos, pobre iglesia. Parece que estuviera describiendo lo que estamos viviendo en el mundo y el dolor de su corazón en este tiempo. Pobre iglesia mía. Pero bueno, la confianza infinita de esto que él dice, esta es su pedagogía. Hablar de humillación es hablar de derrotas. Quieren alcanzar victoria y obtienen derrotas. Pero ¿qué es lo que busca Jesús con la humillación? Que entre la luz, que se vaya desterrando el mal, que el mundo vaya saliendo de esas tinieblas de pecado, de incredulidad, de egoísmo, de violencia, de crueldad en que se está metiendo el mundo. La voluntad de Dios es luz. Hacer y vivir en la voluntad de Dios es vivir en la luz. Salir de la voluntad de Dios es salir de la luz. Esto explica de otra manera lo que leímos en el capítulo anterior. La fe es luz en medio de las tinieblas. La fe es luz que ilumina nuestro camino.
¿Y qué es la fe? Es la certeza absoluta de que Dios me ama. Y si yo vivo esa certeza de que Él me ama, su voluntad para mí es amor, es verdad, es vida. Y vivo en su voluntad, sabiendo que su voluntad es fuente de todos los bienes. Pero como cuando lo que está pasando en este tiempo, que lo que se busca es no hacer la voluntad de Dios, contrariar la voluntad de Dios con los abortos, con la eutanasia, con los matrimonios homosexuales, apoyando el desorden moral en el mundo, el ateísmo, dándole cabida al ateísmo, todo eso va contra su voluntad. Eso es salir de la luz y entrar en las tinieblas, lo que nos decía antes en el capítulo anterior. Cuando el hombre no busca su voluntad, la fe se va alejando de los pueblos y quedan solo tinieblas. Luisa le está pidiendo, ¿no?, que por lo menos alguna vez permita que él haga la voluntad de ella. Y le dice a Jesús, hoy debes hacer mi voluntad, porque es que ¿cuál es la voluntad? ¿Qué era lo que Luisa quería? Que le permitiera sufrir, que le permitiera seguir cumpliendo su papel de víctima para que evitar los castigos del mundo. Entonces Jesús le da una pequeña reprensión y le dice, ¿no sabes tú que el alma saliendo de mi voluntad es para ella como una jornada sin sol, sin calor, sin la vida de la actitud divina en ella? Porque ella le está diciendo que le hagas la voluntad de ella. En otras palabras, le está diciendo, déjame siquiera una vez hacer mi voluntad y no la tuya. Claro que ella se lo dice en razón del sufrimiento. Como Jesús la regañó y le dijo que el que se sale de su voluntad se sale de la luz, se sale del sol, ella le dice, Dios mío, Dios me guarde de hacer esto, no quiero hacerlo. Preferiría morir que salir de tu voluntad. Por eso pon tu voluntad en mí. Ahí ella le cambia. La astucia de Luisa, pon tu voluntad en mí. Y luego dime que es voluntad mía que yo hoy haga tu voluntad. Entonces Jesús le dice traviesa. O sea, si tú pones tu voluntad en mí y yo te digo que hagas mi voluntad, entonces tú vas a hacer tu voluntad. Le hace un juego inteligente y Jesús le dice traviesa. Entonces te voy a complacer, te tendré conmigo hasta que quiera y después yo mismo te dejaré libre. Ella se le queja por las ausencias de él. Y Jesús la complace. Luisa, pues, obviamente, he quedado contenta de que sin hacer mi voluntad, Jesús, fundiendo su voluntad a la mía, haciendo la suya, hace la mía. Porque había una unidad de voluntad con Jesús y con Luisa. Ella le dijo, pon tu voluntad en mí, y al poner Jesús la voluntad en Luisa, lo que quedaba en Luisa era la voluntad de Jesús. Entonces Luisa le dice, ahora haz mi voluntad, porque mi voluntad es tu voluntad. Haciendo mi voluntad, haces tu voluntad. Es un juego travieso de Luisa, de los actos de confianza con Jesús, y Jesús la complace. Y ella se siente feliz porque Jesús se queda un rato con ella. Continúa ella diciendo, Jesús se ha entretenido conmigo. Parecía que mojaba la punta de su dedo en su preciosísima sangre
y lo pasaba por la frente, los ojos, la boca, el corazón y después me ha besado. Es decir, la selló con su sangre. Es una muestra de amor y esto debemos aprenderlo nosotros. Pidámosle al mismo Jesús que nos selle con su sangre. Yo al verlo tan afectuoso y dulce, he tratado de chupar de su boca las amarguras que contenía en su corazón, como lo hacía antes. Sabemos que Luisa esto lo hizo muchas veces, pero Jesús rápidamente se ha alejado un poco y me hacía ver un envoltorio que tenía en las manos lleno de otros flagelos. ¿Por qué Jesús no le permitió a Luisa que le sacara de las amarguras? Porque vio que era necesario castigar. Si Luisa tomaba las amarguras de Jesús para ella, ya él no castigaba. Y no se lo permitió porque era necesario castigar. Y le explica, mira cuántos otros flagelos hay para verter sobre la tierra. Por eso no derramo en ti mis amarguras. Los enemigos han preparado todos los planos internos para hacer revoluciones. Ahora no queda otra cosa que terminar de preparar los planos externos. Ay, hija mía, cómo me duele el corazón. No tengo con quién desahogar mi dolor. Por eso quiero desahogarlo contigo. El ver la maldad que hay en el mundo. Y le dice, tú tendrás paciencia para oírme hablar tan frecuentemente de cosas tristes. Como quien dice, si no vengo a hablarlas contigo, ¿con quién las voy a hablar? Déjame contarte las cosas tristes. Sé que tú sufres por esto, pero es el amor el que a esto me empuja. El amor quiere hacer saber sus penas a la persona amada. Casi no sabría estar si no hubiera desahogarme contigo. Porque él va a castigar, pero le duele castigar. Sufre cuando tiene que castigar. Y ese es el desahogo que va a él hacer con Luisa. Mostrarle los flagelos que tiene para el mundo. Pero no le permite que ella se lo impida. Porque él sabe que tiene que castigar. Por eso Luisa se sentía mal al verlo amargado, al verlo triste, pero ¿qué puede hacer? ¿Consolarlo nomás? Y Jesús, para darme alivio, me ha dado a beber pocos sorbos de una leche dulcísima y después ha agregado, yo me retiro y te dejo libre. Fue a desahogarse con ella, fue a mostrarle su corazón. Él sabe que ella sufre por eso, pero necesita desahogarse con ella. Es la actitud que tiene Jesús con las almas, que sabe Él que esa alma lo ama, que los sufrimientos de Él son sufrimientos del alma. Así como unos esposos va a contarle a su esposa sus tristezas, obviamente la va a poner triste, la va a hacer sufrir, porque ella sufre cuando él sufre. Pero es que el amor es eso. El amor es volcarse el uno en el otro, es no ocultar nada a la persona amada. Y eso es lo que sucede cuando entre Jesús y las almas que lo aman. En el capítulo de diciembre 4 de 1918, Jesús nos habla de los efectos de su prisión. Venimos contemplando cómo ser una humanidad suplementaria.
Ya Jesús nos lo ha mostrado de diferentes formas. Cuando vamos a comulgar, es Él el que debe comulgar en nosotros. Cuando vamos a realizar actos en su voluntad, tenemos que vivir a expensas de su santidad, porque tomar su voluntad es tomar todo lo de Él, deseos, pensamientos, palabras, obras, todo. Tomar sus intenciones, reparar y orar por la salvación de las almas. Hacer nuestros sus sufrimientos, sus amarguras. Y entonces Él vendrá a nosotros como otra humanidad de Él a descargar en nosotros todo lo que Él sufre. Y ahora nos cuenta los efectos de la prisión. Recuerden que Él quiere hacerse prisionero en nuestro corazón. Luisa estaba meditando en ese momento en que Jesús lo metieron en la cárcel y ella lo compadecía, lo abrazaba, lo sostenía porque lo pusieron en una situación muy incómoda. Y Jesús le dice: hija mía, en mi pasión quise sufrir también la prisión, para liberar la criatura de la prisión de la culpa. Oh, qué prisión horrenda es para el hombre el pecado. Sus pasiones lo encadenan como vil esclavo, y mi prisión y mis cadenas lo liberaban y lo desataban. Todo acto de Jesús no tuvo otro fin que tomar los males de la criatura para darle a cambio sus bienes. Él, que es la suma libertad, se reduce a perder la libertad en una prisión. ¿Para qué? Para liberar al hombre del pecado, de la culpa, de sus pasiones, de todo lo que lo esclaviza. Ese es el papel de Jesús. Por eso, toda reparación hay que tomarla de Jesús, porque solo Él tuvo el poder de liberar al hombre. Continúa: para las almas amantes, mi prisión les formaba la prisión de amor, donde podrían estar al seguro y defendida de todos y de todo, y las escogía para tenerlas como prisiones y tabernáculos vivientes. El alma que ama a Jesús se vuelve una prisión para Él, ya lo veíamos antes. ¿Por qué? Porque Jesús hace del corazón que lo ama su prisión. Él voluntariamente se encierra ahí, para vivir ahí. Por eso le llama prisión, porque va a estar encerrado, no va a querer salir de ahí. ¿Por qué? Porque en esa prisión, que es el corazón de la criatura que lo ama, Él encuentra su misma voluntad, encuentra todo lo que Él es, y es una prisión de amor. ¿Y qué hace Jesús? ¿Cómo vive en esa prisión de amor? En esos tabernáculos vivientes. De esta otra manera nos volvemos una humanidad suplementaria, una humanidad en la que Jesús se aprisiona voluntariamente. Esos tabernáculos vivientes lo calientan de las frialdades de los tabernáculos de piedra y mucho más de las frialdades de las criaturas, que también lo aprisionan en su corazón, pero lo aprisionan con el pecado. Lo hacen morir de frío y de hambre con la indiferencia, con la incredulidad. Dice: he aquí porque muchas veces dejo las prisiones de los tabernáculos y vengo a tu corazón para calentarme del frío.
de ese frío que le producen las criaturas que no lo aman, para restablecerme con tu amor. Y cuando te veo ir en busca de mí a los tabernáculos de las iglesias, yo te digo, ¿no eres tú mi verdadera prisión de amor para mí? Búscame en tu corazón y ámame. Es importantísimo ejercitarnos en esto. Sentir la presencia de Jesús en nuestro corazón. Buscarlo ahí, hablarle ahí. Más que buscarlo fuera, es buscarlo dentro de nosotros. Porque si vivimos en su voluntad, Él está en nosotros, Él vive en nosotros. Cuando comulgamos nos convertimos en sagrarios vivientes. Esta es una realidad. Pero si después de la comunión nos distraemos, rezamos superficialmente, no vivimos esta grandísima y hermosísima realidad, rápidamente Él se va, porque no encuentra en nosotros su voluntad, no encuentra el amarlo con su mismo amor. No se puede quedar ahí, porque no encontró en el corazón una prisión de amor. Eso es lo que tenemos que ser para Jesús, una prisión de amor. Búscame en tu corazón y ámame. Tú eres mi verdadera prisión de amor. Por lo menos eso es lo que tenemos que hacer para Jesús. Nos queda entonces la tarea de, viviendo cada una de estas enseñanzas que Jesús nos dio hoy, ir haciendo de nosotros una humanidad suplementaria para Jesús. Y de esto Él nos lo dice de muchas maneras. Cuando dice reconóceme en ti, está diciendo búscame en tu corazón, estoy en ti, reconóceme en ti, acuérdate que vivo en ti. Y luego dice, tú reconócete en mí. Si tú fundiste tu voluntad que en la mía, tú estás en mí. Estás oculta en mí, yo vivo en ti. Yo soy tu prisión y tú eres mi prisión. Somos prisioneros el uno del otro. Son muchas las verdades hermosas que Jesús nos dice de muchas maneras a través de estos capítulos y que nos aclaran cada vez más lo que es una humanidad suplementaria. Vive a expensas mías, a expensas de mis deseos, para que yo te esté dando mis deseos, mis pensamientos, mis sentimientos, mis palabras, mis obras, mis pasos. Tómalo todo de mí, depende totalmente de mí. Eso es vivir a expensas de la santidad de Cristo. Bueno, una vez más les invito a retomar estas reflexiones y algo muy importante quiero decirles antes de terminar. Es doloroso ver que muchas personas, tal vez por la tentación de estar en muchísimos grupos y de estar detrás de los mensajes y de los videntes, se distorsionan. Hoy muchos están siguiendo unos falsos profetas. Hay personas que dicen que Luisa les habla y que Dios directamente les está comunicando la doctrina de la divina voluntad y se han vuelto maestros de la divina voluntad. Y hay personas que han dejado los volúmenes de Luisa para seguir a esas personas. Esto es una purísima tentación. Recordemos que el demonio no se cansará de tentarnos para que abandonemos este reino, porque este reino es la destrucción total de él. Y sabrá engañarnos y no nos engaña con cosas feas, nos engaña con cosas muy atractivas. Se vuelve un ángel de luz cuando es causa de oscuridad.
Entonces les llamo la atención, pongan atención a esto, sobre todo en la América Central se está dando mucho esto, y a través de los WhatsApp se están formando grupos que siguen los mensajes de estas personas y están tomando como doctrina lo que estas personas enseñan, y aun cuando parezcan verdades muy bonitas, ya los escritos de Luis han sido reconocidos por la Iglesia oficialmente, garantía de que todo lo que allí se dice viene de Dios y está conforme a su verdad. Es una alerta que les doy, tengámosla presente y permanezcamos en la voluntad de Dios alimentándonos de estas verdades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Permanezcamos en la voluntad de Dios siempre. Fiat.